tal? Buen día. Pues como ya habíamos comentado, ahora sí llegó la hora de la plática, ¿verdad? La charla técnica de Carlos Hurtado, esta vez acompañándonos aquí en Autel y presentándonos un tema que espero sea mucho de su agrado, relativo a transmisiones electrónicas, transmisiones automáticas electrónicas. Entonces vamos a dar un paseo junto con él. Yo los dejo para que nos cuente. Muy bien. Muchas gracias, bienvenido, y el público es suyo. Gracias. Ok, pues bienvenidos. Vamos a empezar con transmisiones automáticas. Seleccionamos una ZF de 8 cambios. Esta transmisión la pueden llevar muchos productos de Chrysler, por ejemplo, los que traen 3.6 Pentastar, 5.7, incluso algunas versiones diésel. BMW en gran parte de sus vehículos trae esta transmisión. Volkswagen, Audi también la monta. Algunos productos, incluso Rolls-Royce, llegan a traer esta misma transmisión con sus diferentes versiones de torque de entrada en realidad. Bueno, ¿qué vamos a usar? Vamos a utilizar, siempre la batería es la culpable hasta que no se muestre lo contrario, entonces podremos estar usando un BT608 o incluso el osciloscopio, que puede ir en diferentes modelos. ¿Qué más vamos a utilizar? Una cámara termográfica. Verán la oportunidad de ventas y de diagnóstico que nos da en una transmisión al ver la temperatura a la que está funcionando el intercambiador de calor y cualquiera de las diferentes versiones de escáner, ¿no? Desde los de etapa inicial hasta el más avanzado, que sería el Ultra. ¿Qué más sería importante saber? La condición de los neumáticos. Este equipo les va a ayudar. Si tenemos diferente velocidad de las ruedas, es probable que podamos tener por ahí algún problema con los cambios en la transmisión o con la calidad de manejo o con la calidad de frenado. Entonces, los neumáticos son súper importantes. Tanto este equipo como la cámara térmica nos dan un diagnóstico muy rápido para poder saber el estado de presión de inflado de las llantas de entrada, condición de la suspensión, alineación y de ahí partimos. Entonces, transmisión automática, este es el plan de entrenamiento del día de hoy. Vamos a hablar de diagnóstico. Entonces tenemos qué componentes la integran y cuál es su funcionamiento básico, línea de datos y algo que creo que va a resultar interesante para todos, los valores adaptativos. Al ver los valores adaptativos, aunque no tengamos códigos de error, vamos a saber cómo está internamente esa transmisión, cuánto tiene que estar compensando para que la calidad de los cambios sean buenas. Sin embargo, para ti como técnico de diagnóstico, como reparador de transmisiones, aunque no tenga códigos de error, podrás predecir cuánto va a durar esa transmisión, o una vez que hiciste el aprendizaje después de una reparación, cuán bien quedó armada esa transmisión. ¿Okay? Vamos a hacer prueba de actuadores con el escáner, vamos a comprobar con el osciloscopio los solenoides básicamente, que son los actuadores que tiene esta transmisión automática. Vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento, la importancia del aceite adecuado. Y hay algo más que es único en este MaxiFlash, que tiene la función de osciloscopio en conjunto con el Ultra. Es un generador de señales, pero tiene una etapa de potencia. Entonces, ¿qué nos permite esto? Activar algunos componentes. Entonces, al activar componentes, podemos superar la prueba que nos indica el manual de servicio, que se limita a hacer pruebas con aire, ¿no? Air check le llaman. Entonces aquí vamos a tener un patrón de la forma del oscilograma más la prueba por aire. Entonces, bueno, lo ideal. ¿Por qué hay una transmisión automática? Son dos condiciones. Por confort, evita el estar haciendo los cambios manuales, y la otra es por consumo. Y alguien va a decir, oye Carlos, ¿cómo por consumo si una transmisión automática normalmente gasta más que la misma versión en una transmisión manual? ¿Ok? Nada más que actualmente hay transmisiones que pueden tener hasta 9 cambios. Entonces, en este overdrive, es decir, cuando tiene una relación de giro diferente, nos permite aumentar la eficiencia. Ok, esta es una tabla que nos habla de un diagnóstico prácticamente para cualquier transmisión. No importa si es automática, si es estándar, dice cuál es la función, multiplicar la fuerza o la velocidad, ¿no? En relación a la velocidad del cigüeñal.
Tú puedes querer aumentar el torque cuando tienes underdrive, o puedes querer aumentar la velocidad cuando tienes overdrive. Entonces, ¿qué está haciendo o cómo lo diagnostico? Una relación de velocidad. ¿Qué relación está entrando contra qué relación de velocidad está saliendo? Si tú sabes eso, puedes calcular de acuerdo a la información técnica a la tabla de relaciones si está patinando o no está patinando. ¿Ok? Si está patinando la transmisión. Presión. Ok. Hay dos tipos de presión que se necesitan para activar una transmisión. Una sería presión hidráulica o la otra sería una presión mecánica. Presión hidráulica, ¿qué necesito para diagnosticarla? Sensores de presión y sensores de temperatura, ¿no? Y en este rango podrían caer las transmisiones automáticas convencionales o la CVT. En la otra parte tengo la presión mecánica, por ejemplo, cuando tú activas el pedal del embrague para separar el motor de la transmisión, y podría además necesitar de sensores de posición. Aquí podrían caer las transmisiones mecánicas comunes o las automatizadas, ¿no? Ya sea que sean de un embrague, quizá el primer ejemplo que tenemos en Latinoamérica son las EasyTronic, o una de doble embrague, ¿ok? Todas estas van a depender de sensores de velocidad y de sensores de posición, eventualmente de presión también cuando tienen algún tipo de fluido. Y luego, ¿qué más tenemos? La mecatrónica. La mecatrónica, que es como el cerebro de una transmisión automática, es donde la unidad de control está actuando para poder lograr estos cambios, para permitir frenar o liberar un componente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener otros sensores, como podrían ser los sensores TR de posición de la palanca, que podrían estar en ese módulo o ser un módulo independiente. Tenemos la parte lógica. En la parte lógica, una vez más, va a entrar en juego el MaxiFlash. ¿Por qué? Porque hoy, si tú quieres diagnosticar una transmisión automática, es bien importante que tengas una buena base de datos, y en esa base de datos compruebes si hay acciones de servicio. Más del 70%, vean bien el número que estoy diciendo, ZF habla del 80%, más del 70% de las fallas de una transmisión automática moderna se puede resolver a partir de una actualización de software. Antes, en la entrevista que se hizo en la oficina, recordarán que les platiqué que una de las primeras fallas que me hizo estar hoy aquí fue de una transmisión automática. Y fue un año de reparación. Desarmaron y armaron N veces esa transmisión. Era una ZF justamente, una 6 HP. Y estaba boletinada la falla, o sea, yo no lo sabía, y en este proceso de ir aprendiendo, algún día dije, bueno, y esa transmisión no estaría boletinada. Estaba boletinada y solo era un proceso de aprendizaje manual, nunca hubo que desarmar nada, ¿no? Bueno, ok, entonces esta parte lógica, actualización de software, una J2534, ya sea que sea en línea o offline la actualización de software, depende del equipo. También hay muchas opciones en Autel para poder actualizar software y completar la reparación. Cómo está procesando la entrada de señales de los sensores, proceso lógico y salida a los actuadores. Y luego entonces nos derivan actuadores. ¿Qué podemos tener para cualquier transmisión? Dos variables: solenoides o motores. No hay otro tipo de actuadores al día de hoy en una transmisión. Muchas van a tener solenoides. Me viene a la mente PowerShift, tiene motores, ¿no? Y los motores estrictamente podríamos caer en dos partes: motores con carbones y sin carbones. Bueno, ahora sin carbones tendría que volverlo a dividir en dos. Podrían ser convencionales o de 3 fases. PowerShift trae 4 motores de 3 fases. Las mecatrónicas, las de 7 cambios de Volkswagen, traen la bomba, por ejemplo, la que genera la presión hidráulica, es una bomba de 3 fases también, ¿ok? Entonces, acostúmbrense al diagnóstico de motores. Es bien importante entender que desde la caja de fusibles podemos diagnosticar prácticamente toda la transmisión en la parte de actuadores. ¿Por qué hablo desde la caja de fusibles? Si pensamos en una transmisión 0AM de 7 cambios de Volkswagen, ¿dónde está la computadora? Si pensamos en una CVT de Audi, ¿dónde está la computadora? Entonces ya no hay un cable físico que comande la unidad de control del solenoide. Tienes que aprender a diagnosticar
desde la caja de fusibles. ¿Qué más está involucrado? Una red de comunicación. ¿Sí? ¿Cómo va a intercambiar información la unidad de control? Con una red de comunicación. Entonces, velocidad de entrada contra salida es bien importante. Por ejemplo, esto es para una 9 HP, una 9 con aplicación hidráulica y un sistema planetario. Es bien importante tener esta tabla. ¿Cuál es el rango de entrada contra salida? ¿De dónde va a salir esto? De los sensores de velocidad, ¿no? Ya sea que los grafique con un escáner, o si quieres ir más allá y tienes acceso a los sensores, al arnés, con un osciloscopio, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy importante? Tener esta tabla de aplicaciones. Esto, al ver dónde hay una anomalía, un patinamiento, te permitirá ubicar el componente, ¿no? Tengo frenos, tengo clutch y tengo otro tipo de clutch. Y entonces aquí está, ¿qué está aplicado? Por ejemplo, en primera, el D, el F y el A. ¿Qué pasa en segunda? Que ahora está aplicado el C, ya no el D. Siempre vas a tener juego de 3. Vean, 1, 2, 3. Siempre son 3. 2 quedan fijos y 1 es el que se mueve. Veamos si se cumple. 2 fijos y este es el que se mueve. 2 fijos y este es el que se mueve. 2 fijos y ahora este es el que se mueve. Siempre son 2 fijos y 1 se mueve para este tipo de transmisión, ¿no? Veamos si se sigue cumpliendo. 2 fijos y 1 se mueve. 2, aquí están fijos y se van moviendo, ¿sí? Siempre. Esa es una regla, al menos para este tipo de transmisión. Observa la información técnica para la transmisión en la que estás trabajando, ¿sí? Entonces, esto te va a llevar a saber cuál es el elemento que está comprometido. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el escáner. Muy bien, aquí está conectado nuestro Ultra. Vamos a conectarnos al vehículo. Es una Jeep Grand Cherokee. Tengo dos posibilidades. Entrar de manera genérica o puedo entrar por marca. Vamos a ponerle autodetectar. Voy a establecer comunicación con el vehículo. Va a tener comunicación CAN. Y entonces vamos a empezar. Ahí ya identificó nuestro número de serie. Es un vehículo hecho en Estados Unidos. Ah, ya está leído. Ya lo leyó. Sí, es un modelo WK, una Grand Cherokee, modelo 2018. Asegúrese que está conectado a la red. Evidentemente, si aplicara, tenemos la posibilidad de tener un acceso con Secure Gateway. Recordemos que para varias marcas esta será una condición muy importante, ¿no? No vamos a estar muy limitados en capacidad de diagnóstico, de programación, si no tenemos una licencia para este acceso seguro. Muy bien, sigue comunicándose con el vehículo. Es el proceso de validación y registro. Ahí podemos ver que está, ya tenemos un acceso garantizado. Esta definitivamente es una oportunidad de servicio para tu taller, porque no todos están preparados o no todos quieren pagar una licencia, y eso definitivamente es una oportunidad para el taller que está preparado para ello. Nuestra topología de red, vamos a ver qué fallas tiene este vehículo. Ahí va a empezar a leer la cantidad de códigos de error que pudiese tener en cada uno de los módulos. Ahí ven cómo va ahora en ABS. Y tenemos en BCM y en RFH códigos de error. Podemos también saber que tenemos una red CAN IHS, una red de diagnóstico, una red CAN-C y una segunda red CAN-C, una de diagnóstico y la otra de comunicación entre módulos, ¿no? La CAN-C está en rojo para el tren motriz, la verde del IHS, y esto definitivamente nos podría ayudar a diagnosticar cuando tenemos pérdidas de comunicación intermitentes entre módulos, ¿no? En este caso vamos a ir a la TCM. Que es el tema que nos ocupa el día de hoy, módulo de control de la transmisión automática. Y ahí nos va a dar toda esta información que requerimos en muchas ocasiones.
número de pieza de la unidad de control, nivel de hardware, qué bin tiene. Vamos a ver si hay códigos de error. No debería de tenerlos, no tiene ningún código de error. No voy a tener cuadro congelado en consecuencia. El cuadro congelado es algo crítico de analizar cuando tenemos un código de error asociado para saber si falla frío, falla caliente, con qué carga falla, con qué velocidad falla, acelerando, desacelerando. Datos en vivo. Entonces tenemos nuestro voltaje de la tensión de alimentación. El encendido está en RON. Temperatura del chip de la unidad de control de la transmisión, 36 grados. Temperatura del aceite de la caja de cambios. Esto es bien importante, se llama una prueba de coherencia. ¿Qué quiero ver? Que todas las temperaturas en un arranque en frío sean como iguales o diferentes. Iguales, ¿sí? Entonces, muchas veces desde aquí podemos darnos cuenta de algunas inconsistencias. Aquí podemos ver temperatura de la unidad de control de la transmisión, 36 grados. Temperatura del aceite de la caja de cambios, 38 grados. Temperatura de refrigerante de motor, 53, 54 grados. Es bastante coherente. El vehículo se movió 300, 400 metros. Una máquina moderna, la temperatura de refrigerante se eleva súper rápido. Entonces, validen que estas temperaturas al inicio sean coherentes. Ok, la primera parte que yo quiero conocer es qué velocidad de entrada tengo a la transmisión, qué velocidad de salida tengo a la transmisión. Entonces yo lo que hice fue voy a ir seleccionando las velocidades. Velocidad media de la rueda, velocidad de la turbina de la transmisión, velocidad del vehículo calculado por la velocidad del eje de salida, velocidad del vehículo. Voy a seleccionar únicamente los parámetros de velocidad. ¿Sí? Y entonces ahora sí voy a buscar que sean coherentes. Yo no puedo comparar revoluciones con kilómetros. Yo quiero comparar kilómetros con kilómetros o velocidad de giro. Vamos, siempre las mismas unidades son las que vas a comparar. Entonces, voy a usar la función de graficación y voy a hacer un recorrido de prueba para comparar esta relación de giro entre entrada y salida o esta velocidad de giro entrada y salida que vimos hace un instante en la presentación. ¿Sí? Esto depende de hacer un recorrido de prueba. Si yo tuviera código de error, voy a tratar de reproducir la información del cuadro congelado en este recorrido de prueba, acelerando, desacelerando, frío, caliente, tiempo desde que se arrancó la máquina, para poder hacer un diagnóstico más rápido. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos la parte de los gráficos, velocidades. Ahora les quiero compartir una característica única de los escáneres de Autel. Insisto, esto aplica para gran variedad de la gama, que tú puedes ver los parámetros de diferentes módulos al mismo tiempo. ¿Y qué sentido de diagnóstico tendría esto? ¿Cuántas veces el problema no es la alimentación, ¿no? Si tenemos el módulo donde quiera que esté, ¿no? Pero pensemos que está dentro de la transmisión. ¿Será para ti importante conocer el voltaje del sistema, el voltaje de la unidad de control de motor y el de la transmisión? Autel te permite hacer esto al mismo tiempo. ¿Será importante, por ejemplo, conocer la velocidad del cigüeñal que está leyendo la computadora de motor, pero la que está al mismo tiempo recibiendo la unidad de control de la transmisión? La de salida, ¿sí? Entonces esto facilita bastante el diagnóstico y es una característica bien interesante de los productos de Autel. Veámoslo con unos gráficos. Muy bien. Vamos a hacer, me salí del modo específico, ahora voy a entrar por modo genérico. Quiero que vean por qué voy a hacer esto. De hecho, un diagnóstico después de haber validado la batería, que ahorita lo vamos a hacer, se debería de iniciar
con un escáner genérico o en modo genérico. Por eso es que incluso los escáneres OEM, un equipo de gama alta como este, tienen la posibilidad de escanear el vehículo de manera genérica. Hay algo que se llaman valores sustitutos, ¿sí? Es un valor calculado por la computadora que si no tenemos la técnica adecuada, podríamos omitir esta característica en el diagnóstico en modo específico, pero que un escáner genérico siempre nos permitirá detectar. ¿Ok? Entonces, podría yo ponerle autoescanear. También puedo, si conozco el protocolo, seleccionarlo directamente. Este es un vehículo con comunicación CAN. Vamos a esperar en lo que establece comunicación, un instante, y podemos saber que la luz 1000 está apagada y cuántos códigos de error tiene, cuántos monitores están completados, cuántos no, y entonces voy a ir directamente a línea de datos. Quiero que observen esta característica de los equipos de Autel. Es bien interesante. Ahí está leyendo cada uno de los parámetros. Es realmente amplia la cantidad de parámetros que tiene un vehículo moderno, ¿no? En una comunicación CAN. Va en 47 y no dudaría que llegue a 70, 60, no lo sé, dependerá de la unidad de control. Y ahí los tenemos. Aquí lo primero que quisiera hacer notar es que tenemos un identificador. Este me dice número o signo de pesos 7E8 y signo de pesos 7E9. Muchas veces omitimos ver esos detalles. ¿Qué quiere decir? Que son dos unidades de control diferentes. ¿Sí? Ahorita les puedo mostrar cómo podemos descubrir cuál es cuál. Entonces habrá muchos parámetros que puedo encontrar aparentemente duplicados. Y vas a decir, ¿por qué están duplicados? Porque este lo está leyendo de una unidad de control y este lo está leyendo de otra unidad de control. Así yo puedo saber o deducir cómo está esta parte del procesamiento lógico de las unidades de control. Porque yo sé que en este vehículo la computadora de motor es la que adquiere el dato de la temperatura del refrigerante y es transmitido por la red CAN a la unidad de control de la transmisión. Y esto es un reflejo de un procesamiento de información. Si yo hablo de la parte más básica del diagnóstico, será importante conocer qué revoluciones tengo de salida del motor o de la máquina de combustión interna y cómo está procesando una unidad de control y la otra la velocidad del vehículo. Definitivamente, ¿sí? Será importante conocer el voltaje. ¿Sí? Entonces, con esto, yo tengo un juego de diagnóstico donde en una sola pantalla estoy escaneando dos módulos al mismo tiempo. Si aunado al que no voy a tener valores sustitutos, tengo la información de dos módulos, me hace un diagnóstico bastante sólido. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es arrancar el vehículo y hay algo que les quiero mostrar con esta parte de arrancar el vehículo. Yo sé que ahora el vehículo está apagado porque no tengo revoluciones. Yo puedo comparar el voltaje de alimentación a ambos módulos, ¿sí? Entonces, eso ya va empezando a sonar interesante. Ahí ya arrancó el vehículo, ya tenemos revoluciones y lo que esperaríamos ver, evidentemente, es que ambas sean iguales. Nunca van a ser exactamente iguales, va a tener un pequeño delay la que está leyendo, la que está recibiendo la información. Sin embargo, sí me permite hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces aquí yo podría hacer un recorrido de prueba, podría ir a conducir en tráfico, en carretera, en autopista, a reproducir la condición de falla. Y algo bien importante, tengo que priorizar la seguridad. Lo más importante siempre es la seguridad, ¿sí? Entonces, este equipo o toda la serie de equipos de Autel nos permite grabar la línea de datos, ¿sí? Grabar la línea de datos y después reproducirla. Entonces, aquí lo que yo podría hacer es congelar la imagen, ¿sí?
Aquí me está diciendo que tengo un tiempo de grabación de 3.41 minutos con 348 marcos, ¿sí? Cada marco es un frame o un cuadro de grabación. Yo puedo analizar los parámetros en 348 mediciones, pero además puedo utilizar los gráficos. ¿Sí? Yo puedo seleccionar la ventana de tiempo o el nivel de detalle que quiero. Por ejemplo, aquí está en por 1, pero si yo quisiera tener una imagen más panorámica de cómo se comportó el vehículo, yo le puedo seleccionar en por X, lo voy a llevar a por 8, que es el máximo, siempre la misma escala de magnificación en ambas ventanas para poder yo comparar cuadro a cuadro qué pasó en la misma escala de tiempo y saber cómo se fue comportando el vehículo, ¿sí? Esto es para revoluciones del motor, ahorita lo vemos para batería y así para tantos parámetros como ustedes quieran. ¿Qué es importante? Seleccionar la menor cantidad de parámetros para tener la mayor tasa de actualización, ¿ok? No porque tenga 70 parámetros voy a dejar los 70 parámetros. Eso es, así funcionan las comunicaciones. Entonces yo voy a seleccionar siempre la mínima cantidad de parámetros para tener la mayor tasa de actualización. Y yo podría ir con la barra a buscar en los cuadros o frames la información que fuera de mi interés, ¿no? Entonces aquí podemos ver el valor actual para este momento y yo siempre podré jugar con el nivel de magnificación para ver con mayor o menor detalle el fenómeno que a mí me interesa. Entonces ahora, por ejemplo, aquí voy a usar el botón fotograma anterior y eso me permite ir comparando cuadro a cuadro el valor que es de mi interés para el diagnóstico. ¿Sí? Aquí son revoluciones del motor, insisto, en uno es medido y en el otro es transmitido, ¿ok? Y así, no sé, es crítica el voltaje de la batería. Bueno, vamos a ver voltaje de la batería brevemente. Muy bien, aquí el vehículo arrancó. Ahorita vamos a analizar estos datos. Y yo podría seleccionar combinación de gráficos, ahorita lo exploramos, o podría ir por congelar y analizar la información, ¿sí? ¿Qué tengo al usar esta función de combinación de gráficos? Que puedo tener el registro de los 4 parámetros que tengo seleccionados al mismo tiempo, ¿ok? Puedo regresar a la pantalla anterior, puedo congelar la información y entonces, como lo veíamos en la velocidad del cigüeñal, yo podría analizar el comportamiento del voltaje en las 2 unidades de control al mismo tiempo. Ahí está. Y eso me permite comparar cuadro a cuadro cómo se comportó el voltaje de alimentación a ambos módulos. Por ejemplo, aquí tenía 12.38 en una unidad de control y 12.29 en la otra. ¿Qué pasó al dar marcha? Que esta bajó hasta 12.41 y esta bajó prácticamente 600 milivolts más hasta 11.9. Imagínense este poder de diagnóstico al hacer un recorrido de prueba. ¿Cuánto tenía en un módulo de control? ¿Cuánto tenía en otro? ¿Y cuánto tenía en el DLC? ¿O cuánto tengo en el DLC? Esto no está grabado, pero sí te sirve para tener una referencia de cuánto tenías en el conector de diagnóstico. ¿Cómo vamos a descubrir cuál es el módulo? Voy a ir a información del vehículo. Lo que necesitamos ahora es cerrar el switch y dejar el interruptor abierto. Ahí está prendido, como sabemos, porque tenemos 14.1 volts. Vamos a esperar a que llegue a 12.50, 12.80, ahí está apagado. Y entonces le voy a poner información general del vehículo. Y aquí es donde vamos a descubrir 7E8, unidad de control del motor, 7E9,
unidad de control de la transmisión. Eso nos permite ver que los datos sean coherentes. Espero que sea de su interés. Entonces, como pueden ver, el poder de manipulación o de análisis de los gráficos en estos equipos es bastante buena. La capacidad de poder leer los parámetros de diferentes módulos de manera simultánea es excepcional y eso hace que tú tengas un diagnóstico más eficiente, más preciso y más rápido, ¿no? Aquí puse una imagen bastante sencilla de entender, un hombre de la época de las cavernas que está generando fricción. La fricción genera temperatura, ¿ok? Entonces, si tenemos un elemento de una transmisión que está patinando, ¿qué vamos a tener? Temperatura. Entonces, si tenemos nuestra tabla de cambios y notamos que en ciertos cambios aumenta de manera importante la temperatura de la transmisión, podríamos también, a partir de conocer las temperaturas, con un escáner, ir direccionando nuestro diagnóstico a algún tipo de elementos acompañado de la tabla de aplicaciones que les mostramos hace un momento, ¿no? Entonces, fricción igual a temperatura, observe el parámetro en su escáner. Si hablamos de temperatura, tenemos un excelente aliado, la IR100. Es una cámara termográfica. Hay que observar que estudien un poquito, busquen qué es la emisividad. Cualquier equipo de medición mediante tecnología infrarroja es susceptible de perder precisión por la emisividad. Es la única observación que les haría y es inherente a la tecnología de medición, no a ninguna marca en especial, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ver la temperatura del enfriador. ¿Qué esperamos? Que sea un enfriador eficiente, ¿sí? Si tenemos exceso de temperatura, y una vez más vuelvo a insistir en los boletines de servicio, si tenemos exceso de temperatura, si esa transmisión está funcionando demasiado caliente, vamos a reducir su vida útil, ¿no? Entonces, una manera de tener una transmisión que dure mucho tiempo, que sea eficiente, es que tenga un sistema de enfriamiento eficiente. ¿Qué más puedo hacer con la IR100? Diagnosticar suspensión, presión de las llantas. La presión de las llantas es una de las características más importantes que inciden en el confort de manejo y en algo que le interesa mucho a las personas, en el rendimiento de combustible. Aquí está nuestro enfriador para una transmisión X, ¿no? Otra cosa súper importante son los valores adaptativos, ¿sí? Yo voy a tener dos parámetros bien importantes que veremos en un momento con el escáner, ¿sí? Y les voy a decir unos números que son los que tienen que observar al ver los valores adaptativos. Vamos a conectarnos con el escáner, vamos a ver estos valores adaptativos, tomen nota de ellos. Aquí es donde está el juego de diagnóstico de esta transmisión. Muchas veces, sin hacer un recorrido de prueba, pensemos en un cliente que va a comprar una Cherokee con motor Pentastar, ¿no? Con una transmisión ZF8HP y que quiere que tú le hagas una inspección para saber en qué condiciones está este vehículo y si es una buena inversión o no es una buena inversión. Solo con ver los valores adaptativos puedes saber qué tan bien está esa transmisión o cuán cerca de fallar está. Muy bien, estamos de vuelta. Ya tenemos nuestro acceso de seguridad, ¿no? Nuestro Secure Gateway garantizado. Vamos a volver a computar la transmisión. Y vamos a ver la línea de datos. Un parámetro súper interesante son los valores adaptativos. ¿Qué es este numerito que poco se entiende y que muy poco se ha explorado en el medio o que hay tantos mitos alrededor de ellos? Vamos a, dentro de todo, ahorita volveremos con corriente de cambio de los solenoides, pero si hablamos de valores adaptativos, yo tengo contadores de llenado rápido. Aquí van a apuntar un número que les voy a decir en un instante. Y voy a seleccionar presión de llenado.
Mostrar seleccionados. Ok. Yo puedo tener, ¿qué números quiero ver? Entre más lejos esté de 100 el contador de llenado rápido, en mejor estado está mi transmisión. ¿Yo qué es lo que no quiero ver? Que se acerque a 100. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿qué quiere decir? Que va adaptando la transmisión para ajustarse a un desgaste y que la transmisión pueda seguir siendo eficiente. ¿Qué quiero? Lejos, números de 100. Perdón, números lejos de 100. ¿Y qué quiero ver en presión de llenado? Lejos de 350. Y entonces alguien se preguntará, oye, ¿y cómo interpreto una presión negativa? Ok, una presión negativa es algo que está muy bien. Está más lejos que cero, le falta más para llegar a 350. Entonces, 350 es un muy buen valor, luego va a llegar a cero y luego va a empezar a tener números positivos. Entonces, esto te permite tener una visión de cómo está adaptando esa transmisión y, repito, ¿qué quiero tener? Que en contador de, perdón, ¿en dónde quedó acá? Que en presión de llenado esté lo más lejos posible de 350 y en llenado rápido, contador de llenado rápido, esté lo más lejos posible de 100 milisegundos. Eso es lo que te va a decir qué tan comprometida está esa transmisión. Si ya hiciste una reparación, le das un aprendizaje rápido a la transmisión y después de quizá un par de recorridos de prueba, valdría la pena venir a analizar estos parámetros. Ahí es donde está el truco de estas transmisiones de 8 cambios de ZF. ¿Qué les pareció? Interesante y simple, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? La información para saber qué nos dicen estos números. Si el valor es negativo, si el valor es positivo y dónde es donde se va a establecer un código de error o dónde es donde va a haber una falla. ¿Sí? Prueba de actuadores. La prueba de actuadores es algo fundamental de hacer para completar un diagnóstico. Cuando hablamos de que tantos módulos de control, tantos actuadores, el dominar las pruebas de actuadores e ir más allá que lo que marca el manual de servicio, que en muchas ocasiones nos dice, escucha si tiene la activación, escucha la activación, ¿sí o no? Si tiene la activación, entonces está en buen estado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usamos un osciloscopio? ¿Qué pasa si además de escuchar, vemos el comportamiento eléctrico de este componente? Recordemos la ley de Ohm. Si tenemos un solenoide, ¿y qué nos dice? Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Intensidad es amperaje. Si conozco el voltaje y puedo sacar de la información técnica la resistencia, yo podría comparar o conocer o medir cuál es el amperaje que está generando ese solenoide y eso me permitirá diagnosticar el circuito y el componente. Muy bien, aquí hicimos una prueba muy sencilla, nos conectamos a este punto de fácil acceso y lo que vamos a hacer es una prueba de compresión relativa. Recordemos, la batería siempre es lo culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Al tener tantas unidades de control, tantas computadoras, tantos actuadores eléctricos, necesitamos tener una batería en buen estado. Lo único que voy a hacer es pisar a fondo el pedal del acelerador para generar un corte de combustible y ver cómo se comporta el voltaje de la batería. Muy bien, aquí lo que tenemos es nuestro voltaje inicial de batería. Tenemos 12.47 volts. Nosotros en una batería en buen estado esperaríamos tener 12.6 volts. ¿Por qué está parcialmente descargada? Porque la tuvimos un ratito con el switch abierto haciendo algunas pruebas. Voltaje mínimo 7.95 volts. Esperaríamos ver no menos de 8.5 volts. Aquí ya podríamos sospechar que esta es una batería que está envejecida o que tenemos algún tipo de problema en el circuito de alimentación de la batería. Voltaje dando marcha 11.4 volts.
es un muy buen valor, ¿no? Habría que validar esta batería con un buen estado de carga. Una función que nos permite hacer un diagnóstico bastante sólido es el filtro de paso bajo que actualmente equipa este osciloscopio. Entonces yo voy a ir a seleccionar aquí en el menú de canal, filtro de paso bajo, y estoy usando el canal B. Activo mi filtro de paso bajo. Y entonces tengo una señal que es mucho más nítida y mucho más simple de analizar. Lo que estamos viendo aquí es la compresión a partir del esfuerzo del motor de arranque en cada cilindro. Esto me permite conocer la presión que genera cada cilindro a través del esfuerzo en el motor de arranque. ¿Qué más puedo hacer? Puedo determinar si el sistema de carga está en buen estado. Entonces yo aquí puedo saber que el voltaje de salida del alternador es de 14 volts. Y puedo conocer el estado de salud del puente de diodos. Con esto tengo un diagnóstico integral. El puente de diodos es un elemento crítico para cuando tienes una falla rara, no solo de transmisión, sino de cualquier sistema electrónico. Entonces, esto nos da una base de diagnóstico bastante sólido para cualquier componente, incluida la transmisión. ¿Qué les parecieron las pruebas con el escáner, con el osciloscopio? A este momento, si hacemos un resumen, sensores de velocidad de entrada contra salida con las tablas de aplicación, temperatura, cámara infrarroja, prueba de actuadores, valores de adaptación. ¿Tienes un diagnóstico completo de estas transmisiones? Yo creo que sí, ¿no? Ahora podrás saber qué parte es la que tienes que reparar si fuera el caso, o qué tan cerca de fallar está esa transmisión, o qué tan bien quedó hecha la reparación. El mantenimiento. Usa el aceite adecuado, ¿sí? Respeta los intervalos de servicio. Muchas transmisiones modernas te dicen, son libres de servicio. Ok, libre de servicio para el usuario promedio, ¿sí? Que va a devolver el vehículo y va a tener un proceso de mantenimiento en el concesionario. Sin embargo, observa en los manuales de taller a cada cuántos kilómetros se debe de cambiar el aceite de esa transmisión. Usa el aceite adecuado, el que cumple con la especificación. Los aceites de transmisión no son genéricos. Los aceites de transmisión como de motor son específicos y tienen que cumplir con ciertas cualidades y ciertas especificaciones. ¿Qué otra cosa sería crítica en el mantenimiento? El sistema de enfriamiento, ¿sí? Tiene un enfriador, es enfriada por aire, es enfriada por líquido. ¿En qué estado está nuestro sistema de enfriamiento? Observa todo eso y tendrás una transmisión que va a durar mucho tiempo. El filtro de la transmisión, ¿a cada cuánto tiempo se debe de cambiar? ¿Sí? Haz una inspección de los residuos en un paño blanco y podrás ver qué tipo de residuos tiene. Ese es crítico para poder determinar si hubiese un daño y orientarlo hacia algún elemento. La prueba de actuadores en banco es algo muy, muy importante, ¿no? Tradicionalmente, cuando se repara una transmisión, los solenoides se prueban en banco, ¿no? Decía hace rato, con una batería se activan, se desactivan y se usa una prueba de presión de aire. Sin embargo, y sobre todo si eres un transmisionista con muchos años, sabrás que esa prueba en banco, y muchas veces te ha pasado que al hacer un recorrido de prueba vuelve a fallar y no entiendes o no entendemos por qué si probamos en banco, a la hora que el vehículo está en una prueba de camino, falla, ¿no? Y se vuelve un proceso muy largo de reparación donde se van sustituyendo componentes cuando no son nuevos hasta que la transmisión queda. Entonces, ¿qué pasa si apoyados en la tecnología podemos usar un osciloscopio con un generador de potencia y además de estas pruebas convencionales de aire o de presión de aire, además tenemos el oscilograma?
Además, agregamos un poco de temperatura al componente para simular una condición de trabajo más real y poder realmente conocer si ese elemento que sustituiste está en buen estado o no. Pruebas de actuadores. Veamos cómo es. Vamos a ver la información de la ECU, de la transmisión. Y ahí tenemos número de hardware y de software. Códigos de error. Los que están memorizados. Tenemos desmultiplicación incorrecta en tercera. Tenemos relación incorrecta en quinta. Relación incorrecta de retroceso. Y el solenoide C está pegado en on. ¿Ok? Entonces, con la prueba de actuadores y el osciloscopio, ahorita vamos a tratar de determinar si ese solenoide realmente se mueve o no se mueve, o podría ser también algún tema de fluido. En fin, trataremos de rastrear la falla y tiene un código de falla en el cambio. El único código de error que tenemos en este momento actual es el de relación incorrecta en quinta. No tenemos algún tipo de boletín de servicio para ese código de error. Esta es otra función muy interesante del equipo. Entonces aquí estamos en pruebas activas. Tenemos corriente solicitada del solenoide de cambio A, B. Luego dice solenoide de cambio de control C, que es el que nos interesa. D, E. Corriente para el convertidor del embrague. Bomba de aceite eléctrica. Vean cómo van evolucionando las transmisiones. Ya traemos una bomba eléctrica. Solenoide de desconexión, conexión. Bomba de aceite eléctrica, ciclo de trabajo y relé de la bomba de aceite eléctrica. Entonces vamos por el solenoide de cambio C. Vamos a dividir la pantalla para usar el osciloscopio. Vamos a conectar el osciloscopio y vamos a usar una pinza amperimétrica en nuestra caja de fusibles. Muy bien, aquí lo que hicimos es, estamos en pruebas activas. En la caja de fusibles identificamos el fusible que alimenta el circuito de los solenoides. Y aquí lo que estamos viendo es el total de los solenoides que están energizados por ese fusible, ¿no? ¿Qué podemos ver o qué podemos sacar de aquí? Vamos a comandar el trabajo del inyector y obviamente tenemos, perdón, del solenoide, y obviamente esperamos ver una reacción, ¿sí? Entonces, esta reacción nos permite validar que la unidad de control de la transmisión responde a las pruebas, que tiene un comando, ¿sí? ¿Qué más podemos determinar a partir de esto? Estas líneas verticales no son saludables. Podríamos suponer que tenemos un solenoide comprometido. Esta transmisión se quedó sin aceite. Tendríamos que hacer pruebas más exhaustivas a los solenoides para poder determinar realmente el estado de integridad de la bobina. Un solenoide habitualmente esperaríamos ver una rampa de corriente diagonal, como es lo que tenemos aquí, pero no estas verticales. Entonces, el solenoide que nos interesa es este que está aquí. Y aquí podemos ver cómo se va modificando la corriente en función de la corriente que queremos analizar para este solenoide. Entonces, si recordamos el código de error que tenemos, es solenoide de cambio C. ¿Sí? Entonces yo aquí estoy en prueba de actuadores, solenoide de cambio C. Tengo una pantalla dividida. De este lado tengo el escáner, de este lado el osciloscopio. Tenemos una pinza que nos permite medir la corriente del circuito conectado a nuestra caja de fusibles. Y lo que queremos comprobar es que hay una coherencia entre lo que está medido en la computadora y lo que tenemos en el circuito. Entonces yo voy a incrementar. Aquí podemos ver que hay una respuesta de la unidad de control, que hay un aumento de corriente.
que yo puedo ir comprobando con una medición. 360, pues yo estoy buscando algo alrededor de estos 360 miliamperes y así sucesivamente. Esta sencilla prueba donde no desarmamos absolutamente nada, ¿qué me permite validar? Que la computadora está procesando la información y tengo un comando de salida al solenoide de la transmisión, ¿sí? Esto valdría la pena repetirlo en un recorrido de prueba para ver con más temperatura cómo se comporta, ¿no? A partir del cuadro congelado yo podría saber si falla frío, si falla caliente, en qué condición falla la transmisión. Y esto es muy útil para unidades de control modernas. Y esto en realidad, un recorrido de prueba, ya en el diagnóstico completo de la falla, un recorrido de prueba nos va a dar la información de hacia dónde está el problema con este vehículo. Entonces recuerden, tabla de aplicación, eso nos permitirá descartar códigos de error, nos permitirá recrear las condiciones de prueba, pinza amperimétrica y escáner. El equipo te permite hacer todo en un solo recorrido, con un solo equipo. Bueno, ¿qué les ha parecido esta presentación sobre transmisión automática? ¿No? Como pueden ver, aplica muchos tipos de transmisión. Habrá que ver la información específica para cada una de ellas. Definitivamente se requiere un buen equipo, se necesita información y se necesita entrenamiento. Si no tenemos estas tres cosas, difícilmente podremos completar una reparación exitosa y estaremos condenados a cambiar componentes hasta que podamos acertar a la reparación. Soy su amigo Carlos Hurtado, AutoCheck, nos pueden buscar en Facebook y nos vemos en la próxima.